que es la de Ranking Keywords o afinidad de ranqueo. Ya sé que no es la traducción literal, pero en realidad es la afinidad de ranqueo. Ahora te la voy a explicar. ¿Por qué le llamamos afinidad de ranqueo? Porque incluso va a influir dentro de los cálculos de afinidad generales. Esta parte es muy importante que la configures, que metas 20 términos, un máximo de 20 términos, yo te recomiendo meter los 20, para los que quisieras posicionar. Esto es importante que lo comprendas. No son búsquedas en Google, como veremos luego en la parte de búsqueda, no es para atraer prospects, simplemente son como tu keyword research, las búsquedas que por las que a ti, tu proyecto te gustaría que posicionara. Por ejemplo, en una tienda de bicicletas, pues la palabra bicicletas, comprar bicicletas y así, hasta 20. 20 términos, ahora mismo llevo 5, pues 20. ¿Que quieres añadir solo 5? No pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que aprovechar la funcionalidad. ¿Qué hace esta funcionalidad? Que cuando entra un prospect dentro del proyecto, si posiciona el sitio para cualquiera de los términos que has escrito dentro de la configuración, dentro del ranking keywords o visibility keywords o afinidad de ranqueo, como queramos llamarle, te saldrá aquí un trofeo, un icono de un trofeo, que significa que este sitio posiciona, ¿vale? Le damos hasta la posición 20, si no me equivoco, para un término o para X términos. Podrían salir los 20 términos en el caso de que posicionara el sitio para los 20. Te dice la posición y te dice para qué palabra. Esto es súper útil. ¿Por qué? Porque además, cuando tú calculas la afinidad semántica, aquí tenemos la afinidad semántica, si te das cuenta tienes los visibility keywords, que también podemos traducirlo como afinidad de ranqueo, siempre aquí traducimos todo como afinidad de ranqueo, porque en realidad sí son términos de visibilidad, pero para entenderlo bien es lo que llamamos afinidad de ranqueo, que significa que el sitio posiciona para el término bicicleta y para este cálculo general, para este cálculo que te ha dicho que la afinidad es alta, está teniendo en cuenta, por un lado, la afinidad semántica que lo hace rastreando hasta 10.000 URLs del contenido y de etiquetado de híbridos eléctricos, comparándolo con el de Buobike, que es tu cliente, pero además en este cálculo de la afinidad tiene en cuenta la palabra o palabras para las que está posicionando el sitio de híbridos eléctricos, como si tú tuvieras este término como importante dentro de tu contenido. Tú en la configuración general le metes los términos que te interesan y los vamos a tener en cuenta como si tu web hablara de esto. O sea, esto, aunque tú no lo tengas en tu contenido, lo vamos a tener presente en el cálculo de afinidad semántica. Aparte, como te digo, lo vamos a identificar, y esto es una parte para mí muy importante en el día a día, que es detectar sitios que tienen la afinidad semántica, pero además tienen una afinidad de ranqueo. Aunque la afinidad de ranqueo influye en la afinidad semántica, si un sitio tiene una afinidad semántica, por ejemplo, alta, y encima tiene afinidad de ranqueo, ese sitio le daremos una prioridad absoluta. Pero fíjate, te voy a poner otro caso. Imagínate que la afinidad en vez de alta fuera media. Media para mí ya sabes que es una afinidad buena. Y bueno, y para ti realmente una afinidad media o alta es una afinidad buena. Si un sitio tiene afinidad alta pero no tiene afinidad de ranqueo y otro tiene afinidad media pero sí tiene afinidad de ranqueo, imagínate que posiciona para 10 de los 20 términos, para mí ese sitio es prioritario. O sea, para mí, cuando veo el trofeo, miro si los términos y las posiciones son interesantes. Y si veo que el sitio posiciona para términos que me interesan en una buena posición, lo marcaré como prioritario por afinidad de ranqueo, aparte de que afecte, lógicamente, a la afinidad global, como te he comentado.